Pablo rodeado de luz. Ayer veíamos las tres narraciones de la conversión de Saulo en los Hechos. Repasemos las tres brevemente para incidir en un detalle común, aunque casi todo es común. Son tres relatos enormemente paralelos en su extensión, en su estructura, en sus datos, en sus detalles. Pero hay uno en el que quiero fijarme. En Hechos 9:3 se dice: sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Después, en la segunda narración, en el capítulo 22, versículo 6, se dice: yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Y en el último relato, en el capítulo 26, el versículo 13, dice Pablo al rey Agripa: al mediodía, yendo de camino, vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. O sea, las tres veces habla el interesado, la primera Lucas en tercera persona, las otras dos Pablo en primera persona, de una luz que le envuelve, que le rodea, que le circunda. O sea, no es que él vea una luz de frente a sí, sino que se ve a sí mismo envuelto en la luz. No recuerdo si es en la primera o en la segunda aparición de la Santísima Virgen a los niños de Fátima. Lucía, en el diario que escribe años después para el obispo de Coimbra, tiene dos redacciones, esa memoria, mejor dicho, no es diario, las memorias de Lucía, le dice: la señora abrió las manos y salió de ellas un haz de luz, y nosotros nos vimos envueltos en esa luz y nos vimos en Dios en esa luz. Unos niños de 7 a 10 años se entienden a sí mismos porque Dios les sumerge en su luz. Y después dice Lucía, si no lo dice así literal, es aproximadamente: después, descendiendo un poco más las manos, los haces de luz que salían de ellas, de las manos de la Virgen, fueron a clavarse en el suelo se abrió, y entonces eso provocó la visión del infierno por parte de los niños. O sea, la luz de Dios nos hace ver la hermosura de Dios, nos hace entendernos a nosotros mismos en Dios y nos hace calibrar, barruntar un poco de la monstruosidad del pecado, porque solo desde Dios se comprende la gravedad del pecado, y por eso los niños ven el infierno, y por eso Pablo ve la enormidad de su vida criminal, porque se ve envuelto en la luz. El venerable Pío XII decía que el gran pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado, porque antes se ha perdido el sentido de Dios. O sea, cuando se pierde el sentido del pecado, es porque se pierde el sentido de Dios. Hoy es terrorífico lo que voy a decir, y me encantaría equivocarme, pero hoy muchísima gente va a comulgar sin el menor sentido de Dios. Van a comulgar sin sentido de Dios, van a comulgar como ateos. Porque si no tienen sentido del pecado,
Si no se confiesan, y quizá es por culpa de que, los que no tenemos sentido del pecado somos los sacerdotes, porque no nos sentamos a confesar. En la carta a los sacerdotes en el año sacerdotal 2010, con motivo del centenario del Santo Cura de Ars, escribió Benedicto XVI una carta preciosa. Como todo lo suyo, se pasó como si no hubiera escrito casi nada. Las cosas de Benedicto XVI parece que no existían. Y en esa carta dice, los confesionarios están vacíos por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro. Hay una pérdida terrible del sentido del pecado, porque hay una pérdida de luz. No hay luz. Blas Pascal, luz, luz, luz. Y Sor Isabel, me voy a la luz, a la vida, al amor. Bueno, pues tenemos que ir a la luz. Porque Dios es luz sin tiniebla alguna. Porque en Él todo es bondad, todo es verdad, todo es unidad y todo es belleza. Porque en Él no puede caber la menor oscuridad. Por eso, aunque yo camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu luz va conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz brilla en la tiniebla no quiere recibir a la luz. En fin, tantísimas veces en la Sagrada Escritura, la luz. Caminar como hijos de la luz. Sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. La luz. Esto cobra todavía más urgencia y más deseo en nuestro mundo de hoy, que vive postrado en tinieblas y en sombra de muerte. Mientras que el Señor quiere guiar nuestros pasos por los caminos de la luz y de la paz. Por tanto, vamos a ver a Pablo envuelto, como él mismo dice, rodeado, circundado por la luz del cielo, que es el reverbero de la belleza de quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy la luz del mundo. Y no es una luz, Jesús, como esta, que me ponen delante y yo la veo delante de mí, pero detrás, bueno, un poquito se proyecta, pero poco, si me voy retirando, no, pero cuando yo me encuentro envuelto en luz, es que esa luz va más allá de algo material. Porque incluso si estoy bajo el sol, aun cuando, a no ser que sea en el momento del cenit, que son pocos minutos, pero cuando estoy bajo un sol esplendente, una parte de mi cuerpo no está en luz, es sombra. Si estoy rodeado de luz, la luz me envuelve. ¿Cómo fue esa luz que envolvió a Pablo? Según él, claro, siempre según él. Veamos muchas características y extraigamos de ellas la aplicación práctica para nuestra vida. Esa luz vino de repente, como un relámpago. Vino de repente. De este relámpago habla Santa Teresa en las Sextas Moradas. En nuestra vida, lo he repetido varias veces en estos días, no podemos programar a Dios. No podemos hacer previsiones sobre las intervenciones de Dios en nuestra vida. No podemos circunscribir a Dios a la cuadrícula de una agenda o al programa de un calendario. Dios tantas veces es en nuestra vida un relámpago, una sorpresa, un encontronazo, a veces incluso de forma violenta, de forma dolorosa, de forma tan inesperada que nos resulta desconcertante y que solo con el tiempo podemos entender que ese relámpago es Dios. Otras veces lo entendemos súbitamente. Pero estemos abiertos a ese Dios de las sorpresas,
a ese Dios de lo inesperado, y dejémosle entrar en nuestra vida como a Él le dé la real gana, que para eso es nuestro Rey, no según nuestro deseo. Esa luz, además, a Pablo le atajó sus pasos. O sea, le dijo, hasta aquí, hasta aquí. Has caminado así hasta aquí. Te has movido por ti mismo hasta aquí. Has seguido el empecinamiento soberbio de tus criterios hasta aquí. Porque a partir de entonces Pablo no dio ni un solo paso de los que antes había dado. Por lo tanto, la luz de Dios nos corta el camino y bendita es la hora en que nos lo corta. Sería una torpeza de niño rebelde el que nosotros buscásemos un portillo, una escapatoria para continuar el camino, después de ese relámpago de luz. Además, esa luz a Pablo no le dejó ver nada fuera de la luz. A partir de ahora, considerará, estimará, valorará, entenderá, conceptuará todas las cosas en Dios. No podrá ver nada que no esté coloreado desde ese punto de vista divino. Cuando a nosotros, hijas mías, nos envuelve la luz, nos dejamos envolver por la luz, entonces todo es Dios. Dios está en una florecita, Dios está en el día primaveral, casi veraniego de ayer, y Dios está en el día de nubarrones y bochorno de hoy. Y Dios está en una hermana joven, entusiasta, llena de vida, pletórica de salud, y Dios está en una ancianita decrépita que está en el crepúsculo de su existencia. Y Dios está en un trabajo duro, y Dios está en el descanso, y Dios está en los consuelos, y Dios está en la noche oscura, y Dios está en el superior, y Dios está en las contradicciones. Todo es luz, sin tiniebla alguna. Esa luz no dejó ver a Pablo ya nada fuera de la luz. Y cuando se leen las epístolas de San Pablo, en ellas todo es fuego. No hay un solo renglón que sea pues un lugar común, una contemporización, una cesión a la mediocridad. En las cartas de Pablo todo es fuego, todo es luz. Esa luz infundió a Pablo un deseo vivísimo, un deseo que le saca de sí, de saber quién le habla. ¿Quién eres, Señor? La luz de Dios abre en nuestra alma surcos de anhelos de Dios. La luz de Dios nos hace suspirar por Dios. La luz de Dios nos hace vivir clamando: muéstrame, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Porque aunque Él es todo luz, nosotros estamos rodeados de luz, pero no estamos todavía sumergidos en la luz. No le vemos cara a cara. Y por eso estamos constantemente arañando, queriendo traspasar esa tela del encuentro. Le infundió deseos de saber quién le hablaba. Y entonces, esa luz enseñó a Pablo más de lo que le preguntaba él. Porque él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y entonces Jesús le contesta quién es Él y quién es Pablo. Esto es lo que hace la luz con nosotros. Hace, repito, que atisbemos un poco, que columbremos
a Dios y que nos entendamos a nosotros mismos en Dios. Y esto lo hace sin ruido de palabras, o con una palabra tan leve, tan sucinta, tan rápida, que es una palabra sustancial. Basta, no necesitamos más discursos. ¿Quién eres, Señor? Y en 3 vocablos va toda la respuesta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, ahí tienes quién soy yo y quién eres tú. En una sola respuesta te he dado las dos. Entiéndete a ti misma, a ti mismo desde mí. Y cuando preguntamos, así a Jesús nos lo dirá. ¿Quién eres? Yo soy tu esposo a quien tú no correspondes con una vida plena de donación, de oblatividad. Yo soy el crucificado por amor en esa cruz de la que tú huyes. Yo soy el Dios de la alegría que tú no quieres recibir porque no destierras de ti la tristeza. Yo soy el amor al que tú no acabas de acoger porque no vives la caridad tal como el Espíritu Santo la derrama en ti. Yo soy el Hijo del Padre a quien tú no acabas de abrazar porque no gozas la suavidad de sentirte hija en el Hijo. Todo eso soy yo y eso eres tú. También nos dirá, yo soy Jesús, el que te amo desde toda la eternidad. Tú eres mi predilecta, te llevo tatuada en las palmas de mis manos y escrita en mi corazón. Te cubro bajo la sombra de mis alas, te sueño eternamente, llena de gracia, de santidad. Yo soy el Jesús que desea que toda la hermosura de la hija del rey esté en su interior. Yo soy el pastor que te llamo constantemente. En fin, todo lo que quieran. Jesús nos dice quién es Él y quién somos o quiénes no somos nosotros. Enseñó a Pablo más de lo que preguntaba, porque él le preguntaba quién era el que estaba en la luz. Y Jesús le contesta, ¿quién es el que está en la luz? ¿Y quién es el que hasta ahora se ha empeñado en estar fuera de la luz? Además, esta luz la vio y la oyó solo Pablo. Nuestra relación de intimidad con Dios puede traslucirse un poco, sobre todo si hay ejercicio de virtudes serias, si hay una abnegación sincera. En el fondo, secretum meum mihi, mi secreto para mí, Dios y mi alma. Esa luz solo la veo yo, y solo Jesús se entiende conmigo, de tú a tú, en esa luz, como Pablo. Porque esa luz solo la vieron los otros, pero él solo oyó la voz. Una voz que le hablaba en lengua hebrea, dice en la tercera narración del capítulo 26. Es importante notar esto. Jesús le habla en lengua hebrea. Y esa luz le postró a Pablo en tierra, o sea, le tiró, le derribó de sí mismo, le despojó de sus seguridades, le hizo, ya era hora, tambalearse, no fiarse de sí mismo, no continuar enhiesto, erguido, mirando a Dios de igual a igual. No, le postró en tierra. Por eso hoy falta tanto sentido de Dios. Le tiró por tierra la luz, le tiró. Y al mismo tiempo que le tiró, le levantó espiritualmente de sus pecados. Cuando la luz nos derriba, es para elevarnos. Cuando nos desmorona, es para reconstruirnos. Cuando nos postra en el abismo de nuestra nada, es para levantarnos desde la potencia de su ser y de su amor, como hizo con Pablo. Pero es que además la luz
Le dio fuerza, como que era una palabra sustancial que produce lo que significa, la luz le dio fuerza a Pablo para cumplir lo que decía. Levántate y ponte en pie. Te he postrado, te he derribado, te he hecho ver tu nada, tu pecado, pero ahora te infundo la fuerza. Dios nunca nos postra para dejarnos con la boca puesta en nuestro pecado. Dios nos postra para alzarnos, más alegres, más entusiasmados, más rejuvenecidos, más esperanzados. El abatimiento, el desánimo es lo más diabólico que hay porque es hijo de la soberbia. Pero Dios nos postra para levantarnos. Levántate y ponte en pie. Recordemos los milagros que veíamos ayer de Pedro como trasunto de los milagros de Jesús. Toma la mano derecha y te levanta. Levántate y anda. Y toma tu camilla. Acuérdate siempre de que has sido un perseguidor mío. Esa será la camilla de Pablo. Esa será. Haz tu cama, no te levantes por las buenas, sino estira tu alma porque está muy arrugada. Y ahora ponte en pie. Pues me ha parecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Esa luz le cerró a Pablo los ojos del cuerpo y le abrió los del alma. Se acabó el dominio de sus sentidos externos. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Dice Antoine de Saint-Exupéry en la obra El Principito. Pues eso, lo esencial es invisible a los ojos. Le hizo olvidar el gusto del alimento corporal. Recordemos la primera narración en el capítulo 9, cuando le llevaron de la mano, dice, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. O sea, veía con los ojos del alma. 9:8. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. O sea, la luz le hizo olvidar el gusto del alimento corporal. Y le dio oración continua a la luz. Y le reveló todos los misterios de la fe para predicarlos. En aquellos 3 días, Pablo tuvo como un cursillo intensivo de sapiencia amoris, la sabiduría del amor. Y en esos 3 días de ayuno, según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, fue arrebatado al tercer cielo. Habría una experiencia mística tremenda en esos días, todavía más admirable, puesto que Pablo no había sido bautizado, todavía. Pero claro, el bautismo de deseo ya se le había adelantado, ya estaba metido en Cristo. Y entonces dirá él en su segunda epístola a los Corintios, 12:2-4. Vamos a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que en lenguaje hebreo significa a lo más alto de los cielos. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis flaquezas. O sea, lo que tengo yo no es mío, es de la luz. La luz me arrebató en un torbellino de gloria. La luz me renovó. Y cuando la luz se retira de mí, yo lo único que tengo son flaquezas. Y según, como digo, San Agustín y Santo Tomás, en ese arrebatamiento, en ese rapto, en ese éxtasis soberano, Pablo vio la divina esencia en el tercer cielo. En Hechos 9:16, el Señor le dice a Ananías, vete, ese es un instrumento de elección que lleve mi nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré
todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Y entonces Ananías entra en la casa, le impone las manos para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Como los de Emaús, hasta entonces sus ojos estaban cogidos, aprisionados. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Pero en ese éxtasis también tuvo revelación de cuánto tendría que padecer por Cristo. Y a ver si hay alguien que haya padecido como Pablo por Cristo. Por tanto, en esa luz, en ese éxtasis prolongado de 3 días, Pablo entiende cuánto debe purgar sus pecados, entiende que no hay dones del cielo sin trabajos y entiende que no es el discípulo mayor que su maestro. Y acoge con inmenso agradecimiento el amor misericordioso de Dios. Queridas hermanas, la luz quiere purificarnos porque nos ama y el alma debe aceptar ser envuelta por la luz para ser purificada. Meditemos en todas estas características de esa luz que envuelve a Pablo y pidamos a la Virgen Inmaculada, Nuestra Señora de la Luz, Virgen fiel, refugio de los pecadores, que nos dejemos derribar de nosotros mismos y abrazar por la luz divina que es Jesucristo.